Buenos días, gracias por estar con nosotros. Comenzamos una nueva semana con muchas ganas, con mucha energía y vamos a conversar con dos diputados de la Comisión de Economía porque hay temas ahí pendientes, temas que incluso fueron retomados ayer en el discurso del presidente Salvador Sánchez Serén en el marco del 1 de mayo del Día del Trabajador Internacional. Está pues con nosotros esta mañana Margarita Escobar del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Margarita, muchas gracias, bienvenida. Gracias, Romeo, buenos días, un gusto estar con ustedes, estimados amigos televidentes, comenzando una nueva semana. Calixto, un gusto. Ahí está Calixto diputado Mejía también. Bienvenido, Calixto, muchas gracias. Muchas gracias, Romeo. Un saludo aquí a la colega diputada. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Y qué bueno iniciar este mes contigo, aquí en el canal. Este mes, bueno, ayer fue el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Sí, hoy es ya 2, ¿verdad? El Día del Soldado. Sí. El Día de la Madre. Este mes estamos haciendo cuentas que tiene varios días así como de celebración, ¿no? De celebración y muy importante. Bueno, comenzamos. Tres temas son los que vamos a escuchar, las opiniones de nuestros invitados esta mañana. Uno de ellos es precisamente este préstamo que es parte de lo que sucedió en la plenaria de la semana pasada, el pasado jueves. Un préstamo de 152 millones más o menos, ¿no, Margarita? Que intentó ser votado en la Asamblea Legislativa, pero que al final no logró los votos. Préstamo que es para la seguridad pública, principalmente para las medidas extraordinarias, pero el Partido Arena no dijo que no totalmente. Dijo, bueno, sí, pero sí, creamos una comisión, entiendo, ¿no? Una comisión que serviría para fiscalizar, para supervisar, si usted quiere, la ejecución de estos préstamos, algo que el gobierno ha dicho que no es necesario. Otro tema que está pendiente ahí es el tema de las pensiones, que no logró un dictamen favorable en la comisión y lógicamente no fue votado en el Pleno el pasado jueves. Y el tema también del salario mínimo, que ese está en una discusión en el ente tripartito, pero que de todas formas también está ahí, o sea, pendiente los diputados en la Asamblea Legislativa de lo que pueda pasar, de lo que pueda suceder. La ministra de Trabajo ha denunciado que hay una especie, digamos, de boicot, ha dicho, respecto al tema del salario mínimo de parte de la empresa privada, que no quiere hacer un aumento sustancial, sino más bien un aumento que oscila más o menos por, por más o menos, digamos, 3 centavos diarios, algo así era, ¿no? Ya les vamos a tener el dato. Margarita, comenzamos con usted respecto a este tema del préstamo de seguridad. Evacuemos este tema y cuál es como la condicionante o cómo lo está viendo Arena esta discusión. Gracias, Romeo. En primer lugar, si me permite, yo quisiera saludar a los trabajadores y las trabajadoras salvadoreñas, aquellos que día a día se levantan a buscar el pan de cada día, un trabajo honesto, un trabajo que dignifica su vida y la de sus familias. Al hacer esto, también condeno profundamente los actos de violencia que observamos el día de ayer, atacando a medios de comunicación ante la mirada complaciente de algunos oficiales que estaban encargados de la seguridad. También nos parece inapropiado que en el discurso del 1 de mayo se estén haciendo apologías de prácticas absolutamente erradicadas en un sistema democrático. Por eso creo que es importante rescatar el valor, la dignificación del trabajador salvadoreño y alejarlo de esos grupúsculos que no dejan y abandonan el pasado y que tienen secuestrado a este país. Con esto, Romeo, quisiera abordar el tema de los préstamos para seguridad en la plenaria pasada. Y yo espero que tengamos un programa verdaderamente de argumentos y no de acusaciones. Creo que El Salvador está agotada la polarización. Creo que en El Salvador está cansado el tejido social de ver dimes y diretes, sin que la clase política ofrezca soluciones concretas a la terrible problemática que enfrenta el pueblo salvadoreño. Y esa clase política somos nosotros. Parte de esa clase política somos los diputados y las diputadas, como también lo es el gobierno y todas las entidades públicas. El Plan El Salvador Seguro, en el cual estamos representados un perfil nacional convocado por el gobierno, tiene un diagnóstico compartido. Y en este plan dice que la sociedad salvadoreña se encuentra afectada por elevados niveles de violencia, criminalidad y miedo que restringen la libertad de las personas, afectan su calidad de vida y la convivencia armónica. Pero en este plan también se encuentra un diagnóstico
Un diagnóstico compartido que básicamente atribuye la inseguridad de los salvadoreños, entre otras cosas, y aquí lo dice, a los problemas detectados vinculados a la institucionalidad que tiene que ver con la impunidad y con la corrupción. Y dice que el diagnóstico institucional desarrollado por el propio Consejo ha permitido verificar que las limitadas capacidades técnicas y de gestión de las instituciones, la corrupción e infiltración del crimen organizado y un marco procedimental legal impráctico y contradictorio son causantes de esta situación. Este mismo plan establece que para la ejecución de los planes de seguridad contemplados acá, o las medidas extraordinarias que recientemente aprobamos todos los partidos políticos, debe establecerse un mecanismo de financiamiento que le dé transparencia, que mida el impacto de las políticas, que sea transversal, que evalúe día a día si el dinero que se está dando para seguridad efectivamente termina en la seguridad y la protección de los bienes de los salvadoreños. ¿Ese mecanismo no está definido, Margarita? No. Y el plan El Salvador Seguro inclusive va más allá al decir que ese mecanismo financiero debe darse por decreto legislativo que garantice la participación de todos y la transparencia, así como la efectividad. Arena ha propuesto la creación de un fondo para la seguridad que recoja todos estos elementos, tanto en su parte de diagnóstico como en su parte ejecutoria. Este fondo no es una cuestión que sale de la creatividad espontánea de alguien, sino que sale del propio corazón del plan El Salvador Seguro. ¿Por qué sería bueno que la Asamblea aprobase este fondo? Bueno, primero, porque nos aseguraríamos que el dinero que se aprueba para la seguridad vaya para la seguridad y que no tenga con subterfugios en las cuales puedan haber desviaciones a otras acciones que yo no las voy a calificar si son buenas o malas, pero que no vayan a la seguridad. Lo segundo es que garantice una transparencia absoluta del manejo de los fondos. Lo tercero es que permitiría la medición y el desarrollo de índices de impacto, porque el dinero por sí solo no garantiza efectividad en la seguridad. De hecho, nosotros aprobamos 70 millones de dólares en un préstamo de seguridad, de los cuales apenas se han gastado 2 o 3 millones según informaciones oficiales. Porque esa es la pregunta, tenemos. Margarita. Entonces, ¿qué pasa? En el ánimo que se diera, lograr el acuerdo, ¿no?, de crear este fondo, ¿de dónde se va a financiar? ¿De dónde se va a sacar la plata para darle forma a este fondo? Bueno, aquí hay varias fuentes. Una es precisamente del presupuesto general de la Nación, que debe de tener una prioridad contundente en el presupuesto, que incluye también al Ministerio Público. Otra fuente debe de ser los préstamos ya aprobados y no ejecutados con niveles aceptables de eficiencia ni eficacia en su implementación. Otro es posibilidades de cooperación externa que puedan alimentar ese fondo. Y otras son las contribuciones especiales que le llaman, que realmente son los impuestos a la telefonía, que tampoco tenemos certeza que ese impuesto que está pagando el pueblo salvadoreño, no las telefónicas, no nos engañemos, ese fue un impuesto que lo pagan los salvadoreños y que no sabemos con certeza si efectivamente esos impuestos están yendo a la aplicación de medidas de seguridad. Quiero escuchar a Calixto. Y aunque así sea, Romeo, la dispersión de fondos sin tener certeza de que hay un esfuerzo mancomunado, un esfuerzo categórico, un esfuerzo medible en la asignación de recursos para la seguridad, con esa dispersión lo que sucede es que genera desconfianza. Y creo que es importante que los partidos políticos asumamos nuestra responsabilidad. De lo contrario, la clase política seguirá desprestigiándose porque no damos muestras contundentes de querer resolver los problemas Calixto. Del amigo televidente. Sí, claro. Bueno, mira, creo que estamos iniciando el mes de mayo con muy buenas noticias, la verdad. Al escuchar al cierre de abril las estadísticas o las informaciones sobre el impacto
que ha tenido ya durante este tiempo que ha transcurrido, poco tiempo, pues un mes, el impacto que ha tenido las medidas que decidió tomar el presidente y su equipo de seguridad, el vicepresidente, y que una cosa que tenemos que cuidar siempre es la unidad que ha generado en el liderazgo político en el país, el acompañamiento de las medidas cuando ha sido necesaria tomarlas en la Asamblea Legislativa. De todos los partidos. Sí, de todos los partidos políticos, pues el impacto ahí está, ¿no? Es decir, según escuchaba, ¿no?, las informaciones, pues en el mes de abril han sido entre 11.5 el promedio de homicidios, que no es para alegrarnos, obviamente, pero sí hay que registrar la baja de 20 a 22 que existía a 11.5, ¿no? Eso creo que son buenas noticias. Mientras se salven vidas de salvadoreños y salvadoreñas, eso es bueno. Segunda cosa que me parece muy importantísimo es que obviamente las medidas que se tomaron en torno a los 7 centros penitenciarios y haber recluido ahí, hasta donde la última información que tengo son casi 450, 449 de los reos más peligrosos, y como lo dijo el presidente ayer, el mando, es el mando o una parte del mando del crimen en el país, y que eso está impactando también positivamente en la reducción de homicidios y otros hechos delincuenciales, es sumamente positivo. Por lo tanto, creo que debemos de sentirnos satisfechos que el liderazgo político estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, bastante de lo que nos corresponde hacer. Y entonces, por lo tanto, a esta entrevista yo vengo con mucha esperanza, con mucho optimismo, ¿no?, de que ese ambiente de unidad que se ha generado lo cuidemos y lo fortalezcamos. ¿Y se puso en riesgo, se ha puesto en riesgo esta unidad que se está mencionando con lo que sucedió en la plenaria? Yo no diría que se puso en riesgo, porque la unidad también es todo un proceso, que eso no quita las diferencias que hay, ¿no? Y entonces la decisión que esta semana ojalá la tomemos en la Asamblea y de manera unánime, la aprobación de los 172 millones de dólares para seguir implementando estas medidas y estos planes. Es fundamental el tema del recurso, siempre, ¿no? Y hay un asunto en el cual yo no tengo ninguna duda que también es un punto de encuentro entre todos, que es el tema de la transparencia. O sea, nosotros, el gobierno y nosotros como FMLN, como grupo parlamentario, si algo nos van a encontrar siempre es en el tema de la transparencia. ¿Y una comisión no sería, digamos, Calixto, parte de esa transparencia? A eso voy. Entonces, por lo tanto, esa discusión nosotros no estamos cerrados. Y ahí está el Consejo Nacional de Seguridad, como bien la diputada lo ha dicho, y que tiene ese plan que ella ha presentado, ¿no? Y entonces, ¿por qué no hacer esa discusión en ese marco? Es decir, ese no debería ser el punto principal, aunque no le estoy quitando ningún mérito, ¿no? Pero creo que lo importante es que los salvadoreños y salvadoreñas en esta semana nos vean aprobando justamente esos 152 millones, que justamente va, ¿para qué va? Va destinado, según la información, para la operatividad de los 6.300 elementos de la FAES y de la policía que están en plena operación. También va destinado para pagar las pensiones, en el caso del Instituto Previsional de la Fuerza Armada, que van destinados para eso 37 millones, ¿verdad? Obviamente está considerado en eso el recurso necesario que se requiere, también la contratación y despliegue de los 1.000 reservistas para ir en la ruta del control territorial. Lo mismo para la operatividad de los 1.000 efectivos, tanto los 600 de la Fuerza Armada como los 400 de la Policía Nacional Civil, que son parte de la Fuerza Especial que se lanzó hacia el Calixto, quiero entender, el problema es qué es primero, si crear la comisión o aprobar los préstamos. ¿Esa es la discusión realmente? ¿De fondo o no? No, yo creo que no se debe poner así las cosas, sino que el gobierno, el Estado, el país tiene una institucionalidad que todo el andamiaje jurídico para, digamos, que todo el proceso que tiene que seguir después, la ubicación de esos letes se realiza, el Ministerio de Hacienda y todo lo demás. Y también tiene la institucionalidad que es el Consejo, justamente, donde se debe de hacer la discusión justamente de mecanismos que se pueden reforzar, que se pueden fortalecer, para quitar aquel tipo de dudas que puedan tener
algunos sectores, algunas fuerzas políticas, en este caso Arena, y hacer ahí la discusión como se ha hecho sobre los temas y se ha arribado al plan El Salvador Seguro. Entonces no estamos cerrados a eso, hay que hacerlo, pero insisto en una cosa, la gente, los salvadoreños y salvadoreñas tienen que seguirnos no solo percibiendo, sino viendo, actuando juntos, enfrentando este desafío para llevarle tranquilidad a la familia, que en eso todos coincidimos, todos y todas coincidimos. Si un punto importante en el tema de seguridad nos ha hecho generar el marco de unidad es que pienso yo que todos queremos que la familia tenga seguridad. Calixto, pero entiendo que parte de la situación que se dio en la Asamblea Legislativa el jueves anterior fue precisamente eso, ¿no? El hecho de querer aprobar primero un préstamo de 152 millones de dólares, este préstamo que no fue votado finalmente, porque Arena dijo, mire, no estamos cerrados, pero queremos que se forme una comisión. Por eso te preguntaba si qué es lo que hay de fondo en esto, pues, ¿verdad? Si en realidad es la oposición a crear una comisión o lo que quiere el FMLN es aprobar los préstamos y después hablar de la comisión o viceversa. Sí, no, es que por eso decía yo hace un momento que no, o sea, nosotros no ponemos las cosas de qué primero y qué después. Yo creo que en la plenaria pasada, a ver, a nadie, ninguno de los diputados y diputadas tenemos que subestimarnos ni cosas por el estilo, pero cierto es que una buena parte importante del liderazgo que ha estado acompañando protagónicamente en el Congreso las medidas ha sido la Comisión de Seguridad. Claro. Y entonces los principales liderazgos, digamos, de la Comisión, entiendo que estaban en una misión fuera del país, y entonces quizás ahí se generó un asunto en tiempo no apropiado, digámoslo de esta manera. O sea que no es el punto, a mi juicio, entonces, qué es primero y qué es después. Insisto en una cosa, el país, el Estado, ¿no? El gobierno tiene una institucionalidad que es el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que tiene un plan que justamente ahí pueden verse y fortalecerse los mecanismos que sea necesario fortalecer para quitar aquellas dudas que puedan haber sobre el tema de la transparencia, cosa que nosotros, como hemos dicho, estamos totalmente abiertos. No es necesario crear una comisión como fuera, outsider, por decirlo de esa manera. Margarita, quiero escuchar su opinión. A mí me alegra muchísimo escuchar lo que acabo de escuchar del diputado Calixto Mejía, por dos cosas. En ese préstamo de los 152 millones, efectivamente vienen 37 millones para pagar las pensiones del ITFA. Nosotros les hemos propuesto que saquen los 37 millones en un decreto separado y que aprobemos eso el jueves, si quieren. Y ahí ya evacuamos 37 millones de dólares para los pagos de las pensiones del ITFA. Entonces lo que tienen que hacer es separarlo. Y esto que acabo de escuchar... Y era un solo dictamen el que se pretendía aprobar. Sí, los 37 millones para el ITFA. En eso ya resolveríamos una parte de la situación. Y me encanta escuchar lo que acabo de escuchar. Lo segundo es que nosotros ya presentamos una pieza para la creación de un fondo de seguridad, que la podemos discutir para garantizar qué es lo que nosotros queremos. Queremos transparencia, rendición de cuentas, efectividad y además información de que esos dineros de seguridad se ocupen en seguridad, no vayan a parar a las bolsas de nadie. Si ustedes están dispuestos a abordar esta iniciativa, creo que es un gran paso. No negarse a la discusión ya es en sí mismo un gran elemento que estoy Margarita, ¿y esa discusión no tendría que estar adentro del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia? Aquí dice que esto debe de ser aprobado por decreto. Dice, el mecanismo será establecido mediante decreto legislativo como una institución autónoma de derecho público de carácter técnico, de utilidad pública, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con autonomía en el ejercicio de sus funciones. Esto es lo que dice el Plan El Salvador Seguro. Entonces nosotros hemos hecho una propuesta para un fondo de seguridad. Pero aquí lo que yo quiero rescatar como algo positivo es que yo estoy escuchando que el FMLN no está cerrado a que nosotros iniciemos la discusión para el establecimiento de este mecanismo de seguridad, fondo de seguridad. En cuanto a la participación del Consejo, vino el secretario Almagro hace unos días al país y hablaba sobre la lucha contra la corrupción a nivel interamericano.
En esa locución pública que hacía el secretario Almagro, él obviamente hace referencia a la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la cual El Salvador es parte. Y esa convención tiene un mecanismo de seguimiento y evaluación de El Salvador por expertos internacionales. Nosotros ya presentamos 4 informes a esa comisión de seguimiento y se ha generado todo un volumen de recomendaciones explícitas para combatir la corrupción en El Salvador. La OEA además tiene cooperación activa en contra de la corrupción y la propia convención del cual El Salvador es parte ofrece esa cooperación internacional. Claro. Margarita, entonces, consciente de que esto incluso puede afectar al Partido Arena, ¿no? Digo, por ejemplo, por los casos de corrupción recientes que han salido de las alcaldías. Nosotros propusimos adentro del Consejo Nacional de Seguridad, con el secretario Almagro ahí en el seno del Consejo, que el Consejo en pleno pida cooperación internacional para combatir la corrupción. Puede ser unas CICIES o puede ser una unidad técnica adscrita al Ministerio Público. Lo importante aquí no es tanto el nombre o a dónde pueda ubicarse. Lo importante es que al ver que el propio plan dice que la corrupción y la impunidad son de los problemas más graves por las cuales la vida de los salvadoreños está en peligro y la protección de sus bienes, pues esto es una lucha que debemos emprender todos los partidos políticos. ¿Y cómo queda el papel de la Fiscalía, políticos? Margarita? La Fiscalía, por ejemplo, que actuó para muchos de forma contundente, digamos, en dos aspectos, ¿no? Panama Papers, y después la Fiscalía muestra nuevamente carácter al capturar a estos alcaldes que están vinculados a una supuesta red de corrupción. ¿Es necesario eso cuando la Fiscalía está haciendo su papel realmente? Habría que hablar con la Fiscalía. Esto no es una iniciativa que pueda darse o que sea monopolio de un partido político o del gobierno. Esto implicaría un diálogo nacional. Pero sí le digo, la gente está cansada de tantos actos de corrupción que están viendo, vengan de donde vengan. Y en esto hay que ser bien claros. Miren, los partidos políticos son tan importantes para la democracia salvadoreña que debemos de ser claros y transparentes en este sentido. Miren, aquí esto no va con dedicatoria para nadie. Si la corrupción es una cuestión que la estamos viendo en todas partes del mundo y combate contundente. ¿Por qué El Salvador va a ser la excepción y aislarse del combate a la corrupción con asistencia técnica internacional si se requiere? Ok, ¿no se está combatiendo la corrupción, Calixto, o se está combatiendo la corrupción en el país? Primero déjame decir esto, mira. Nuestro querido El Salvador sería otro en términos sociales, económicos, culturales. Si por décadas a este país no se le hubieran extraído tanto dinero e ido a parar a las manos de la corrupción. En los 20 años de Arena fueron no menos de 31.100 millones de dólares esos datos, que fueron a parar a las manos de la corrupción. 1, 2. Y sin pruebas. Actualmente la evasión por algunos de los grandes, muy pocos, no todos, algunos de los grandes, en los 15 años, al 2015, 2000-2015, han sido, ahí están los datos de la unidad de seguimiento del presupuesto de la Asamblea, 17.528 millones de dólares de dinero suyo, mío, de nosotros, que ya pagamos de IVA y que unos malos compatriotas se quedan con ese dinero y no lo transfieren a las finanzas públicas. Solo el año pasado, hay que combatir eso. Solo el año pasado fueron 2.100 millones de dólares. Por eso es que suman casi 20.000 millones de dólares. ¿Qué sería de nuestro querido El Salvador con 50.000 millones de dólares, que suman las dos cosas que he dicho? Calixto, y si esos datos son ciertos, como usted dice, ¿eso no justifica realmente lo que está solicitando el Partido Arena? Quiero ir a esto. Entonces, ¿qué necesita el país? ¿Qué requiere? Yo creo que en eso coincidimos también, fíjate. Fortalecimiento institucional. Correcto. Las instituciones del Estado, la Fiscalía, el órgano judicial, los entes que hemos ido creando producto de leyes como el Instituto de Acceso a la Información, entre otras cosas, deben de seguir asumiendo
el papel que la ley les manda y que esté en base a la Constitución. Es inaceptable, desde todo punto de vista, que no se combata la corrupción. Okay, en eso hay coincidencia, ¿no? Pero Arena, ANEP y FUSADES y otras instituciones le suman un ingrediente más, fortalecimiento de las instituciones, pero también dicen, ¿por qué no unas CICIES? Están en su derecho de proponerlos, pero yo pienso, ¿no? Como salvadoreño que soy, que a nosotros lo que nos interesa muchísimo es que nuestras instituciones funcionen, que funcionen y apliquen todo el peso de la ley a quienes justamente delincan o a quienes cometen actos de corrupción. ¿Por qué? Porque no se vale, no es nada patriótico, es indignante que inclusive que digamos que mucho de este dinero se haya ido a parar a esas manos. Es más, el país no necesitaría tener todas estas discusiones de préstamos, no necesitaríamos tener estas discusiones si todos estos que evaden impuestos cumplieran las obligaciones que la ley les manda. A mí me parece bien importante lo que dice Calixto, porque mire, la corrupción, Calixto, estimados amigos, querido diputado, estimado Romeo, la corrupción es personal y la corrupción ha llegado a los límites y tenemos que hacer un esfuerzo contundente para combatir a los corruptos. Personal e institucional. Se institucionaliza, ¿no? A través de las personas. Entonces, querer tapar la corrupción con argumentos políticos, de golpes de Estado, etcétera, es absolutamente inaceptable y trasnochado. Tenemos que ver el presente, tenemos que luchar por un El Salvador libre de corrupción, tenemos que utilizar la cooperación internacional disponible. ¿Por qué solo vamos a acudir a lo internacional para ir a pedir pisto y no preocuparnos de que ese dinero sea usado transparentemente? Si vemos el Triángulo Norte, Guatemala tiene una CICIG, Honduras también la tiene. ¿Cuánto se está trayendo de inversión al Triángulo Norte con exigencias de mayores niveles de corrupción, de combate a la corrupción? Cuando vemos el índice de percepción global de corrupción en El Salvador, es verdaderamente lamentable y cada vez peor. Entonces, esto no se debe de tomar como una cuestión de dime que te diré, sino tomar la decisión política de avanzar para el combate a la corrupción, venga de donde venga. Creo que la empresa privada le ha hecho una enorme contribución al país en su último ENADE, donde habla claramente El Salvador libre de corrupción, honestos versus corruptos. Y aquí hay una serie de iniciativas que valdría la pena examinar profundamente. Yo lamento que el gobierno haya decidido no participar en este ENADE, pero eso ya es cuento viejo. Pero dejaron un documento, por lo menos podríamos examinar algunas o todas las medidas que aquí se plantean como un esfuerzo de país. Este combate no se limita a los políticos o a los partidos políticos. Este debate es amplio, que merece que todos los salvadoreños aprobemos, o mejor dicho, nos comprometamos con esta lucha. Bueno. Así es de que yo no lo veo como tan... Por cierto, usted mencionaba... ¿sí? No, que yo no veo como tan dramático que pidamos cooperación internacional, que pidamos... Permanentemente ha habido cooperación internacional en cuanto a capacitar y transferir a las instituciones, digamos, encargadas de eso, ¿no? Por supuesto, y además eso no es una violación a la soberanía, porque querría decir que donde en toda América Latina que estamos viendo tremendos casos de corrupción a los más altos niveles aflorar y que ha sucedido con la cooperación internacional, pues tendríamos que nosotros ignorar todo ese movimiento mundial, esfuerzos globales o interamericanos. Y sinceramente yo no le veo. Pero no en todos los países hay CICIES o CICIG, Margarita. Esa es la pregunta. Si quiere, para cerrar este bloque, solo un planteamiento. Es decir, nos estamos poniendo al mismo nivel de corrupción de Honduras y de Guatemala, ¿no? Yo no sé si así son los niveles alarmantes de corrupción en el país como para, digamos, montar aquí. Los síntomas están puestos. Bueno. El último informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado califica a El Salvador como un país de corrupción generalizada. Vamos a hacer una pausa. Mire, interesante lo que, de alguna manera, Margarita recordaba, lo que dijo ayer el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, ¿no? Les leo textualmente antes de ir a la pausa. Dice: que suene esa voz, los golpistas no pasarán, dijo el presidente Salvador Sánchez Serén a la clase trabajadora durante el acto del Día Internacional del Trabajo en la Plaza Divino Salvador del Mundo, haciendo alusión, según dijo él,
al intento de la derecha salvadoreña por tratar de dominar al pueblo. No estoy citando palabras textuales. No sueñen con que van a derrotar al gobierno actual del FMLN, agregó. De acuerdo con las declaraciones del mandatario, la oposición utiliza los medios de comunicación para lanzar campañas de difamación y miedo. Ya no lo hacen a través del ejército ni la policía, porque la policía cambió y ahora está al servicio del pueblo, manifestó el presidente Salvador Sánchez Serén, refiriéndose ayer a esto que dijo posible intento de un golpe de Estado. No, yo rechazo. Vamos a la pausa, ¿le parece? Y regresamos para hablar de eso. Tristes palabras. Volvemos. Bueno, estamos de regreso. Vamos a escuchar la opinión de mis invitados respecto al discurso del presidente Salvador Sánchez Serén, sobre todo ese segmento del discurso, porque también queremos escuchar su punto de vista, su opinión, la de los invitados respecto al tema también de las pensiones y el salario mínimo, que son temas también importantes. Pero nada más para terminar con este tema, ¿no? El mandatario considera que los medios engañan, mienten y se ponen al servicio de los sectores de derecha, por lo que hizo un llamado a la población a tener criterio propio, no dejarse imponer campañas y analizar la información a partir de la realidad. Presumo que el presidente aquí cuando dice llamado a la población a tener criterio propio y no dejarse imponer campañas, presumo que ahí viene el tema el robo del siglo, ¿no? Y esa campaña que ha venido. Presumo que parte de lo que el presidente está diciendo eso. Margarita, ¿cuál es su opinión? Yo lo que veo es un ataque a la libertad de prensa y a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, clarísimo. Cuando el presidente de la República ataca de esa forma, califica de esa forma, desprestigia de esa forma a los medios de comunicación, yo le llamo un ataque a la libertad de expresión y libertad de pensamiento, libertad de prensa, derechos consustanciales al estimado amigo ciudadano que tiene el derecho a ser informado. Así es que lamento mucho ese ataque y decirle, sin medios de comunicación libres no hay democracia. Nosotros como Arena vamos a defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información que tienen los amigos televidentes. Lo segundo es que me parece que eso es desviar un poco el tema de la actual realidad. La mejor información es la que vive día a día el pueblo salvadoreño. Si la familia salvadoreña se levanta con miedo todos los días, miedo a que lo asesinen, miedo a que le roben, miedo a que lo extorsionen, miedo a no encontrar empleo, miedo a todas estas cosas, ese es el mejor parámetro. Ahora, yo soy de la opinión en que ese tema del estar con el dime que te diré debe concluir en El Salvador. El Salvador ya no da para más polarización y para más argumentos politiqueros. Si aquí hay problema, acabamos de estar hablando del tema de seguridad de una forma muy constructiva y muy positiva, donde inclusive creo que hemos avanzado un poco en el sentido del préstamo para que resolvamos las pensiones del ISFA y para que comencemos la discusión de un fondo de seguridad. Y dos puntos importantísimos. Ahora, ¿qué podemos hacer en el tema económico? También ahí, y hemos analizado el tema de la corrupción también, otro avance importante. Ahora en el tema económico, no se vale entonces culpar a los medios de comunicación por una situación que vive el país. Escuchar a Calixto. El presidente asegura que la derecha utiliza los medios de comunicación para lanzar campañas de desinformación y miedo, ¿no? Por eso decía, presumo que entre otras cosas el presidente se refiere a esta campaña que impulsó la Asociación Nacional de la Empresa Privada o las AFPs, donde decían el robo del siglo y que si aprueban las pensiones, lógicamente va a ser el acabose, etcétera, ¿no? No sé qué se refería, pero el miedo es... ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema y cómo se puede fundamentar las palabras ciertamente duras que dijo el presidente Salvador Sánchez Serén? Bueno, mira, en primer lugar hay que decir, desde el 2009 para acá, en el país ha venido un proceso, ojalá irreversible, en donde lo que establece la Constitución en cuanto a libertad de expresión, de organización, de movilización, de prensa, digamos, se desarrolle con todos los derechos que establece la Constitución de la República. Es decir, aquí esas libertades están garantizadas. Segunda cosa, sí, con seguridad el presidente en sus afirmaciones, aseveraciones, pues en lo inmediato que uno puede relacionar es justamente
con tanta ligereza y con tanta falta de patriotismo se desarrolla una campaña falsa, perversa, anónima, que es lo más grave, anónima, en contra del gobierno, en contra de la propuesta del presidente y del FMLN de reformar el sistema de pensiones. Inclusive a nosotros eso nos llevó a ir a la Fiscalía General de la República a pedir que investigue el origen de esos fondos, porque no se vale generar inclusive sedición, generando zozobra, inconformidad, de una manera tan perversa como lo ha hecho esa campaña que se le denominó o se le denomina el robo del siglo. Entonces, eso es lo más reciente. Calixto, sí. Exactamente, eso te voy a preguntar, pero eso, a ver, el hecho de que haya una campaña, entre comillas, digamos, de miedo, como ustedes le llaman, o sea, de eso a hablar de un golpe de Estado, imposible golpe de Estado, o que otros, tienen que haber elementos más fuertes y sistemáticos para que el presidente haya firmado eso. Claro, ¿no? que sí, si es que los planes de desestabilización, si hablamos de los 2 años que ya va a cerrar el presidente Salvador, los planes de desestabilización de sectores poderosos de la derecha salvadoreña ya han estado presentes, ¿verdad? Y para nadie es desconocido que los sectores más retrógrados que tienen las derechas en América Latina y con mucho poder económico han venido impulsando este tipo de planes, ahí nomás en Honduras hace años, en Paraguay, en Venezuela y lo más reciente en Brasil, en donde una mujer electa por 54 millones de brasileños y brasileñas está a punto de darle un golpe de Estado, de la manera como lo están haciendo. Entonces, aquí, teniendo nosotros pleno conocimiento de planes que existen de desestabilización, yo creo que lo más responsable e importante es que el país lo conozca, denunciarlo, pues, para detener, entre otras cosas, esos planes que hemos conocido que existen. ¿Y parte de estos planes es el ahogamiento que dice el gobierno financiero que ha denunciado? Sin lugar a duda, pues sí, que estos planes tienen distintos componentes y uno de ellos es justamente no darle, según la mezquindad de quienes lo hacen, no darle los recursos al gobierno para que impulse los planes sociales o en este caso, por ejemplo, los planes, otro tipo de planes importantes que el país requiere. Entonces, por la misma Sala de lo Constitucional, ahí tiene 900 millones que no lo resuelve, simplemente no lo resuelve. Entonces, así no se hace patria, ese es el punto, así no se hace patria. Yo creo que el presidente, con toda la madurez, la seriedad, la responsabilidad, la mesura que le caracteriza, hizo ayer justamente ese planteamiento para que en el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras se conozca y diga pues que el pueblo debe estar también siempre alerta, ¿no? Ok, Margarita, no sé si quiere agregar algo sobre esto para pasar al tema de la discusión de la reforma del sistema de pensiones. Tengo en mis manos un estudio, un diagnóstico y evaluación de escenarios del sistema previsional de El Salvador elaborado por el gobierno de la República. Y en este estudio que hizo el propio gobierno con el Banco Central de Reserva, ellos concluyen, y solo voy a leer esta parte, y dicen que la reversión a un sistema basado en el reparto implica la expropiación por parte del Estado de las SIAPs de los afiliados. Sin comentario. El propio gobierno en su estudio reconoce que este sistema constituye una reversión, pero no una reforma. Una expropiación, al volver al sistema de reparto. Esto es un documento oficial del gobierno de la República elaborado por el Banco Central. Y sobre el gasto social, mira, aquí se han puesto 23 nuevos impuestos. Tenemos miles de millones de dólares en préstamos. Nunca un gobierno ha tenido tantos ingresos como estos últimos 2 gobiernos. Nunca. Los números son fríos. Ahora veamos qué ha pasado con esos ingresos. El Banco Interamericano de Desarrollo, en el estudio de gasto público social y sus instituciones, advierte que el gasto social en El Salvador, pese al nivel actual de ingresos, una mayor expansión del gasto social podría no ser sostenible fiscalmente. Dice, no solo la sostenibilidad del creciente gasto social es un reto para El Salvador, también lo es la persistencia
permanentemente baja ejecución presupuestaria de todos los sectores sociales. También el BID dice que también se necesitan mejoras en la planificación y control del gasto social para mejorar la administración presupuestaria. Y dice que dadas las limitaciones fiscales, El Salvador necesita dar más pasos para mejorar tanto la eficiencia como la efectividad de su gasto público social. Esto no lo dice Arena, esto lo dice el BID al analizar los miles y millones de dólares presupuestarios que entran al gobierno, pero no llegan a las clases sociales. ¿Y de qué año es ese estudio, Margarita? Este es del año 2015. Este es de junio del 2015. Tiene 8 meses. Entonces quiere decir que no es cierto que el gobierno no tiene dinero y que se les quiere ahogar, que no es cierto que aquí hay golpes de Estado, que no es cierto de que Arena no les da sus votos. Les hemos dado para muchos millones de dólares. Y han puesto además 23 impuestos nuevos, en los cuales Arena no votó. Okay. Buena pregunta, Calixto. Es momento para, yo creo que es momento para, también aquí hay otra área, bueno, tomemos este estudio del BID, que claramente dice el dinero que entra al gobierno no está siendo utilizado efectivamente. Buena en el pregunta. gasto ¿Qué ha social. hecho el gobierno con todo ese dinero? Con todo ese dinero aprobado, ¿no? Bueno, mira, porque yo lo que creo es que los salvadoreños a nosotros quieren escucharnos hablar de soluciones. Soluciones, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, estamos próximos a que el presidente de la República rinda su segundo informe al Congreso, a la Nación. Y ahí va a detallar las inversiones que se han hecho en este segundo año. En el primero, y el informe será sobre el segundo año, en todos los programas sociales, que no alcanzaría el tiempo aquí para detallarlo, ¿verdad? En esto hay dos visiones. Uno, Arena, que considera que eso es despilfarro, gasto, subestiman el paquete escolar, los subsidios de agua, de energía eléctrica, subestiman el paquete agrícola, subestiman eso, le llaman gasto. Para nosotros eso es inversión. Inversión para las miles y miles de familias que por muchísimos años se les negó ese derecho, con esos y tantos programas sociales, como Ciudad Mujer, por ejemplo, ¿no? Que creo que ya van como 700,000 mujeres las que han sido atendidas en ese programa emblemático desde el expresidente Funes y hasta ahora, y que se sigue expandiendo. La ciudad joven, que ahí va en marcha. Es decir, esas son soluciones, ¿verdad? Y dicho sea de paso, compatriotas, la aprobación en la Asamblea desde el 2009 para acá ha tenido los votos en contra de Arena. Ha tenido los votos en contra, le ha negado los votos para todos esos programas sociales. Y ahora no quiere dar los votos para el préstamo de 59 millones de dólares para invertir en Las Pavas, allá en la planta potabilizadora más importante del país, y que la dejaron abandonada. Y requiere esa inversión, más 16 millones que se requiere para invertir justamente en esa planta. Y además el presidente ayer también hizo mención de otras, creo que son más de 5 o 6 préstamos que están pendientes, esperando los votos de Arena, que van destinados a la educación, a la salud, a la infraestructura, etcétera. Eso los requiere el país, eso lo requiere la familia. Déjame decir una cosa. A mí me parece que levantarnos de esta entrevista, los salvadoreños y salvadoreñas que nos han visto, se sentirían satisfechos del tiempo que han destinado al escuchar que esta semana se va a aprobar los 152 millones que se requieren para seguir enfrentando el tema de la seguridad y, ¿por qué no decirlo?, de esos otros financiamientos que están esperando los votos de ellos ahí. Ojalá así sea pronto y en este mes de mayo. Hablemos del tema de las pensiones, Margarita, porque nos va a quedar poco tiempo para hablar sobre esto, ¿no? Solo que yo creo de que hay un error aquí de percepción. Sí coincidimos. La inversión social es absolutamente necesaria. La inversión en el capital humano
es absolutamente necesaria. Pero no han votado por esos Pero trabajos la sociales. inversión social que no llega, que no cumple, que se desvía, que no tiene el impacto, no es inversión social. Podrá ser cualquier otra cosa, pero si el mismo BID te está diciendo que no se están produciendo los resultados en la inversión social, entonces nosotros queremos saber a dónde está ese dinero, precisamente porque nos interesa que llegue a las clases más pobres, que se erradique la pobreza. Pero los índices de pobreza aquí en El Salvador han aumentado. Así es de que los números son fríos y coincido, son inversiones sociales. Por eso debemos ponernos de acuerdo en asegurarnos que lleguen a los más pobres, incluyendo los subsidios. Señores, ¿hay posibilidad de lograr un acuerdo en el tema de pensiones o no hay posibilidad de lograr un acuerdo, Margarita? Para darle vuelta a la página sobre este tema ya. Bueno, el tema de pensiones ha sido y seguirá estando en la atención nacional. Y yo quiero verlo desde la perspectiva de los trabajadores, no desde la perspectiva del gobierno ni del Partido Arena, sino de los pensionados, de los que con el fruto de su trabajo han logrado ahorrar su dinero. ¿Y qué nos dicen ellos? Los trabajadores nos están diciendo que no les gusta esa reforma y se oponen a ella. De hecho, en el foro que tuvimos el lunes pasado, hace una semana, ellos hicieron, y aquí tengo yo todas las observaciones que presentaron, aquí habían organizaciones sindicales. Bueno, pero hay observaciones, no es que se estén oponiendo entonces. Rechazan la reforma como está planteada, la rechazan. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, un trabajador de 59 años, que es una de las ilustraciones que hicieron en el mismo foro. Una persona de 59 años que gana $400 al mes, cotiza 15 años y ahorra $14,000, más $6,000 en su rentabilidad. Es decir, esa persona tiene $20,000 ahorrados, 14 directamente, más 6 de rentabilidad. Si esta reforma y esos $20,000 se llaman fulanito de tal, tiene su número de cuenta, sabe exactamente cuánto tiene, etc. Y tiene su cuenta, ¿no? Si esta reforma pasa, ¿qué sucede para términos prácticos? En el momento que entra en vigencia, esa boleta personal de sus ahorros estaría en cero. 0 centavos, 0 colones. 0 centavos, 0 de todo. ¿Y para dónde pasarían sus fondos? Entonces esto pasan a la administración pública, donde... O sea, se traslada a la cuenta. Donde va un fondo, pero miren qué interesante, ya no registra $20,000, sino que registrarían $14,000, porque los 6,000 de rentabilidad se los quedaría la administración. Bueno, es cierto esto, Calixto, para agarrar ese mismo ejemplo que está poniendo Margarita, me parece importante, ¿no? Esto es uno de los ejemplos que pusieron en el foro. Por eso mismo creo que Calixto estuvo ahí también. La rentabilidad, yo quiero escuchar, porque mire, ¿verdad? Dice usted que $6,000 se van, ¿para dónde? Serían al sistema de reparto. Ajá. ¿Verdad? O sea, entonces, ¿qué pasa la rentabilidad ahí? Se pierde, dice, o se perdería. Entonces, claro, y estos son fondos privados. Por eso es que está la argumentación de la expropiación. Margarita, solo para aclarar, esos $6,000 de la rentabilidad que dice usted que se perderían, ¿sí? ¿Para dónde serían? Habría que preguntar. Esas son las ambigüedades. ¿Qué sucede con eso? Si la boleta de ahorro del trabajador está en cero, ¿a dónde se van esos 6,000 de la rentabilidad? O sea, sería demasiado, perdón por el término, y se lo voy a trasladar a Calixto, sería demasiado descarado si el gobierno está pretendiendo hacer eso, ¿no? De tajo, quitar, digo, $6,000 a los trabajadores o la rentabilidad que tengan los trabajadores. Calixto, ¿cómo se explica eso entonces? No, nosotros no somos así. No somos así. Mira, sobre el tema de pensiones, la gente quiere escucharnos con soluciones también. A ver, el objetivo de la reforma tiene el propósito siguiente, es el de garantizarle a los actuales pensionados, 165,000, y a los futuros pensionados, que en tiempo
en el mes, en el día respectivo, en el devenir de los años, van a tener su pensión a tiempo. Eso no está garantizado así como está el sistema actual. Y el sistema actual, que tiene problemas estructurales para seguir pagando pensiones, esa cuestión nosotros no la creamos. Nosotros queremos resolver un entuerto que creó Arena en 1996 y que se complicó todavía más en el 2007 con la aprobación del FOP del expresidente Elías Antonio Calixto, nada más una precisión. Queremos resolver ese entuerto para darle garantía a la gente que va a tener su pensión. Entonces, ¿qué propone? El ejemplo particular que ponía Margarita, ¿es cierto o no es cierto que de tajo se pierden $6,000? Te dije al inicio que no es así. No, por eso, pero ¿cómo sería entonces? No es cierto, voy a decirlo. Con la propuesta, las personas que ganan hasta 2 salarios mínimos, $504 actualmente, pasan con lo que tienen ahorrado de su contribución más la rentabilidad, que dicho sea de paso, ha sido bien baja y empeorada por la dolarización, pasan al Instituto Nacional de Pensiones y también pasan en 100% con las cotizaciones que va a hacer a futuro. ¿Qué es lo que a qué está contribuyendo la persona con la reforma al pasar al pilar público? Que cuando se jubile va a tener su pensión a tiempo. Vale, pero por lo tanto, lo que tiene ahorrado de su cotización, más lo poco de rentabilidad que ha ganado, pasan en 100% a la parte por eso, de acuerdo, solo, entonces, porque Margarita me está diciendo, mire, su cuenta se va a quedar a cero, dijo. Y la rentabilidad que usted ha obtenido, a propósito del ejemplo de los $20,000, y la rentabilidad que usted ha tenido, que serían, dijo, de $6,000, no sabe, y dice ella, en las reformas no está planteado qué pasaría con esos $6,000 de rentabilidad. ¿Ustedes sí lo tienen claro? Sí, por supuesto. ¿Para dónde pasarían? No pasan para el Instituto Nacional de Pensiones. Para ahí pasa el 100% de lo que la persona tiene ahorrada. Insisto, hasta los que tienen de ingreso el parámetro de 2 salarios mínimos al mes. Pasas en 100% para acá. O sea, es decir, que eso a saber dónde va a ir a parar o que el Estado va a confiscar, eso realmente es un manejo bien poco serio, bien poco responsable, bien tendencioso, y un tema tan delicado como el de pensiones no debe de tratarse de la manera como lo tratan quienes hacen. Bueno, hagamos una pausa, regresamos. La propuesta de Arena, porque es bien serio. Margarita, hacemos una pausa, ¿le parece? No, porque vamos a tener unos minutos para cerrar. Técnica. Volvemos. Margarita, por favor. Bueno, Romeo, pues creo que ya estamos llegando, no sé, pero las propuestas. Nosotros hemos dicho que el tema de pensiones debe separarse del tema fiscal. Sí. Eso está claramente establecido. ¿Por qué? Porque la falta de dinero, de flujo, de caja del gobierno no se va a resolver con las pensiones de los trabajadores. ¿Qué hemos propuesto? Además de separarlo, es ponernos de acuerdo en el tema fiscal por separado. Y lo tercero es que para el tema de pensiones lo aislemos de toda discusión política o fiscal, estableciendo una comisión eminentemente técnica que garantice la rentabilidad de las pensiones, la sostenibilidad de las pensiones, el principio de solidaridad universal. Lo que propone ANEP, ¿no? No sé qué propone ANEP, yo le hablo por Arena. Es tener una comisión técnica, inclusive que puedan venir expertos internacionales en el tema de pensiones. ¿No hubo en este foro que recientemente pasó expertos internacionales? Básicamente estuvieron los actores nacionales, pero hay un estudio del sistema previsional de El Salvador que contó aquí con
con el involucramiento del gobierno, el Banco Central, y siempre los gobiernos son asesorados por organismos internacionales. Y aquí claramente se dice que el sistema de reparto no es lo que El Salvador necesita. Pero yo estoy de acuerdo, miren, veamos adelante. Esas son las 3 propuestas. Separar lo fiscal de las pensiones. Ver el tema fiscal, que ya lo estamos haciendo, de manera seria, contundente, con la realización de la construcción de un pacto fiscal en el cual invitamos y hemos propuesto que venga el Fondo Monetario Internacional. Y lo tercero es una comisión eminentemente técnica para ver el tema de pensiones. Una razón que nos preocupa mucho el tema de pensiones y la sostenibilidad futura es precisamente lo que está pasando en el ISFA. Hoy no hay dinero para pagar las pensiones del ISFA. Y entonces nosotros decimos, eso se puede repetir en el futuro para todos los pensionados de El Salvador si no hacemos una reforma seria. Y estamos de acuerdo con el diputado Calixto, para cerrar. En que esto es bien serio. Con 3 noticias, ojalá terminemos el mes de mayo. 1, la aprobación de los 152 millones para el tema de seguridad. 2, la aprobación de la reforma de pensiones. Y 3, que el Consejo Nacional del Salario Mínimo apruebe el aumento al salario mínimo para el urbano de 250 a 300 dólares y para el rural que llegue a 250 dólares. Serían 3 grandes noticias en este mes de mayo para la sociedad salvadoreña. Bueno, que ya no hablamos del tema del salario mínimo. Margarita, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, Romeo, un gran gusto. Igualmente, Calixto, gracias. Un gran gusto. Buen día, Calixto, gracias también. televidentes. Gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana martes. Es todo. Buenos días.